Forgive me, Father. What is it, sir? Looked like a suicide. En otoño de 1990, Bailando con Lobos presentaba al público la historia de un soldado idealista John Dunbar. en un viaje de descubrimiento interior. Do you want to see the frontier? Yes, sir. Before it's gone. Estaba dispuesto a luchar por aquello en lo que creía, y al final estaba dispuesto a luchar por lo que amaba. El retrato amable de la cultura de los nativos americanos que hacía la película. Llegó al corazón de mucha gente. Me sentí orgulloso de ser indio después de Bailando con Lobos. Y su descripción del hombre blanco como malvado desafió a la tradición cinematográfica y sorprendió al público. Los soldados en esta película son presentados como hombres muy crueles y eso se suma al drama. Eso ayudó a convertir a Bailando con Lobos en el éxito inesperado de 1990. Pero la película, que pertenecía a un género moribundo, Nadie hacía westerns. y duraba más de 3 horas, Es demasiado larga. incluía diálogos en una lengua nativoamericana que necesitaban subtítulos para su comprensión. Ningún estudio pensó que fuera una gran idea. Contaba con un reparto de desconocidos, con un director debutante, Tienes que rodar hacia aquí. La duda era si Kevin podría dirigirla. un guionista sin experiencia y un productor neófito. Con todo ello, era un proyecto que prometía ser veneno para la taquilla. Era un desastre en producción. Los problemas de producción duraron meses. Era difícil que los lobos hiciesen cosas. Su caballo se escapó. Se asustó. Kevin se ha caído, se ha caído. Cortad, cortad. Nos quedamos todos de piedra. Todos estos problemas y una programación de rodaje muy densa amenazaban con ser el tiro de gracia de Bailando con Lobos. Por Hollywood corrían rumores de que Kevin no sabía lo que hacía. Y querían cortarle el grifo a la peli. Pero elementos inolvidables, como la caza del bisonte, My place is with you. la historia de amor entre Dunbar y En pie con el puño en alto, y el inverosímil vínculo forjado entre hombres de mundos diferentes, aportaron a Bailando con Lobos un atractivo universal y le ayudaron a luchar para salvarse del desastre. Todo se sumaba para crear algo más grande de lo que imaginábamos. Esta es la historia desde dentro ¡Acción! de Bailando con Lobos. Desde dentro. Bailando con Lobos, episodio primero. He thinks Dances with Wolves were coming. Who's Dances with Wolves? It is the name which all the people are calling you now. Su director era un actor protagonista guapo que nunca había dirigido. ¡Acción! Incumplía los plazos. Estamos rodando 500.000 de metros de película, Kevin. Superaba el presupuesto. Yo no presupuesté eso. E intentaba resucitar un género muerto. Nadie hacía westerns. Y entonces apareció Kevin Costner, que nunca había dirigido. La comunidad creía que era un desastre en producción. En Hollywood, todos estaban convencidos. Bailando con Lobos estaba condenada al fracaso. Pero la película, que nació con una historia de autodescubrimiento y amistad, se alzó sobre enormes diferencias y fronteras. I will not forget you. Silenció a los críticos y conectó con el público. Yo creo que Bailando con Lobos hace de forma eficaz lo que muy pocas películas se atreven siquiera a intentar. Mostrar a un personaje que se embarca en un viaje para ver la verdad de nuestra tradición, de nuestro país, la humanidad de los diferentes tipos de personas, sin prejuicios. Te identificas con ella. Es humana. Llega a la gente. En el corazón de Bailando con Lobos se encuentra John Dunbar, un teniente del ejército de la Unión que pasa de estar a punto de convertirse en una víctima a ser un héroe inverosímil.
Dunbar era una persona que se encontró en este entorno solo y que deseaba desesperadamente comunicarse con estas personas. Tenía una gran curiosidad que a veces nos hacía reír. Tenía una clase de heroísmo que era casi imprudente. Nos encontramos con momentos en los que era muy humano, frente a otros que mostraban el drama de intentar seguir con vida. A lo largo de su viaje, Dunbar se encuentra con toda una serie de personajes tan diversos como el propio paisaje del oeste americano. Timmons, el rudo carretero que transporta a Dunbar hasta Fort Sedgwick. Tuve que encontrar el sentido del humor de aquel hombre para que cayese bien. En el guión lo describían como el ser humano más vil sobre la faz de la tierra. Y el desequilibrado Mayor Fembrough. Un joven oficial que se creía destinado a empresas mayores y que en cuanto fue destinado a la frontera supo que todo se había acabado. Y en ese momento perdió el juicio. Tras llegar a su destino en la frontera, Dunbar establece relación con los pintorescos personajes de la tribu Lakota. En pie con el puño en alto, mujer blanca adoptada por los Sioux de pequeña. Acababa de perder a su marido, al que quería mucho. Había perdido a toda su familia cuando solo era una niña. Y era una mujer llena de vida, llena de espíritu y muy fuerte. Es una mujer que encuentra a su alma gemela. Pájaro Guía, el hombre sagrado cuyo creciente respeto por Dunbar es el punto de partida de la aceptación del soldado en la tribu Sioux. Era el hombre medicina. Cuidaba de la mente de la gente, de sus ritos, de sus creencias y de lo que debían hacer y cómo. Cabello al viento, el joven guerrero Sioux. Cabello al viento era uno de los guerreros que hacía cosas en la época. Protegía a su pueblo, a sus familias. Y 10 osos, el jefe Lakota que dirige a su pueblo y enseña a Dunbar cómo convertirse en un auténtico hombre. El jefe es la voz del pueblo. El pueblo le ha puesto ahí porque le confiarían incluso sus vidas. Él busca el bien para su pueblo. El origen de Bailando con Lobos se remonta a 1977, cuando el productor Jim Wilson conoció al escritor Michael Blake. Asistíamos a clases en el Instituto Cinematográfico de Berkeley. Nos dirigíamos muchas veces el uno al otro. Una noche vino a hablar conmigo y me preguntó cuánto le cobraría por escribir un guión. Le contesté que unos $400 a la semana, más o menos, y me dijo, de acuerdo, vamos. Ese guión se convertiría en el debut como director de Wilson. La película de 1983, Stacy's Knights, una sátira de bajo presupuesto contra el sórdido mundo de las apuestas de blackjack. Mientras hacían el casting, Wilson y Blake conocieron a un joven aspirante actor que buscaba su primera oportunidad. No tenía ni agente ni manager. No sabía si podría actuar o no. Solo sabía que lo deseaba de verdad. Y entonces entró Kevin. Yo pensé que me gustaba su imagen. Salió, hizo su papel, me gustó lo que hizo y le dije que ya le llamaríamos. Aunque Costner le convenció inmediatamente, Wilson también estaba considerando a otra futura estrella para el papel. Todo estaba entre un desconocido Mickey Rourke y Kevin Costner. Mi padre siempre me decía, si tienes un problema y no sabes qué hacer, llévalos a cenar. Así que decidí llamar a Mickey primero. Fuimos al Spaghetti Factory y puedo decirles que a los 20 minutos de la cena yo ya sabía que trabajaría con Kevin. El espagueti volaba, el vino desaparecía. Mickey estaba encantado, pero yo supe que llamaría a Kevin. Pero contratar a Costner no sería tan fácil como Wilson pensaba.
Mi secretaria me dijo que la señora Costner le había colgado. Le pregunté si lo decía en serio y si había dicho que llamaba de parte de Jim Wilson. Le pedí que volviese a llamar. Resultó que les había vencido el plazo de la hipoteca y que su corredor se llamaba Jim Wilson. Pero le estaban colgando al Jim Wilson equivocado. Pero al final contactamos con Costner para decirle que había conseguido el papel. Costner cobró $500 a la semana en las 4 semanas que trabajó en Stacy's Nights. La película no iría a ninguna parte, pero de ella nacería una amistad entre los tres. Durante los 5 años siguientes, se dedicarían a soñar con llevar sus ideas a la gran pantalla. Una de esas ideas surgió del creciente interés de Blake en la cultura nativo-americana. Leí Entierra mi corazón en Wounded Knee, de Dee Brown. Y después de leer esa novela, no podría dejar de leer libros sobre la historia de los indios. Y le conté a Kevin que tenía una idea para un guión. Mike no estaba teniendo ningún éxito en Hollywood y le dije, ¿por qué no dejas de intentar escribir guiones? Miró un libro que estaba en el suelo y me dijo, Michael, escribe un libro. Yo le contesté que nunca había escrito un libro. Pero un par de semanas después empecé a escribirlo. Pero escribir la novela sería una experiencia muy difícil. Dejé mi casa porque no podía pagarla. Así que no tenía ni casa ni teléfono, solo un coche. Y conduje por Los Ángeles durante un año escribiendo una novela. Vivía prácticamente con nada y se sacrificó enormemente para escribir esto. Había tocado fondo en muchos sentidos. Y a pesar de estar arruinado, seguía adelante porque me encantaba lo que hacía. Tras más de un año viviendo en su coche y en casas de amigos, Blake terminó por fin su novela. Wilson accedió a ayudar al novelista en ciernes a encontrar un editor, aunque no resultaría tarea fácil. Bailando con Lobos estaba en una especie de limbo y corría riesgo de ingresar cadáver. Me recibieron 32 editoriales y todas la rechazaron. En 1983, el productor Jim Wilson y el escritor Michael Blake colaboraron en una película de bajo presupuesto, Stacy's Nights. Tras considerar a centenares de candidatos para el protagonista, conocieron a un aspirante actor llamado Kevin Costner. Impresionados por su imagen y su carácter, ambos dieron a Costner su primera oportunidad en el mundo del cine, y le eligieron para interpretar al holgazán, presuntuoso y jugador de casino Will Bonner. I get 1/3 of the action, and you get access to a system that will have them running for cover. My expertise and unqualified assistance on everything. En el transcurso de los años siguientes, los tres se convirtieron en grandes amigos, y Costner animó a Blake a convertir su pasión por la cultura americana en una novela. En 1988, tras un año viviendo en su coche, sin trabajo y sin dinero, Blake concluyó por fin Bailando con Lobos, y dejó en manos de Wilson la tarea de vender su obra. Tomó la decisión de dejarme su manuscrito en la puerta de mi casa y me dijo que hiciese lo que quisiese con él, que le buscase un hogar. Sería un encargo que resultaría más complicado de lo que parecía. Contacté con 32 editoriales de Nueva York y solo obtuve una carta de rechazo tras otra. Todas lo rechazaron. Tras una búsqueda exhaustiva, Wilson convenció finalmente a Fawcett para que publicase la novela de Blake, por la que el novelista debutante recibió $6.500. Para Blake fue como si le tocase la lotería, pero tenía razones para dudar de su buena suerte cuando recibió un paquete de su editor. Abrí la caja, miré la portada y pensé, Dios mío, porque lo habían editado en la categoría de novela de amor. Aunque la portada sería la última de las preocupaciones de Blake. Llamé a la editorial y les pregunté qué tal iba el libro. Va muy bien. Ha vendido más de 20.000 copias. Les pregunté qué iba a pasar entonces. Y hubo un silencio al otro lado de la línea. Un momento después, aquella mujer me dijo, bueno, escribe otro libro. Y ahí se acabó todo. Atrapado en un callejón sin salida, Blake aceptó un trabajo como lavaplatos, mientras Jim Wilson, que consideraba Bailando con Lobos un proyecto cinematográfico en potencia, intentó convencer a Kevin Costner de que leyese la obra de Blake. Pero el actor, cuya estrella estaba en alza, no tenía mucho tiempo libre. Estaba muy ocupado, encadenaba una película tras otra. Ya era una gran estrella, podía elegir proyectos. Los Intocables, No hay salida, Los Búfalos de Durham, estaba en racha. So relax, let's have some fun out here. This game's fun, okay? Fun, goddammit.
Cuando concluyó el rodaje de su última película hasta entonces, Campo de Sueños, el actor tuvo tiempo por fin para concentrarse en la novela de Blake. La cogí y leí la primera página. Y era tan hermosa que ya no paré de leer. Recuerdo que me sentí muy orgulloso de Michael y le dije, convertiré esto en una película. Él me contestó, ¿cómo? Le respondí que no lo sabía, pero que lo haríamos. Costner estaba tan encantado con el proyecto que invirtió su propio dinero, $75.000, para comprar los derechos y comenzar la preproducción de Bailando con Lobos. Kevin y yo repasamos el guión una y otra vez. Nos quedó bastante bien, pero sabíamos que sería largo. Y eso sería inusual, porque nadie solía hacer películas de 3 horas. El género de la película también era difícil de vender. En el pasado, el western había sido un símbolo del cine estadounidense, que contaba con estrellas de alto nivel como John Wayne, Steve McQueen y Clint Eastwood. Pero en la década de los 80 los avances en los efectos especiales cambiaron al oeste por el espacio exterior, y el western pasó de moda. John Wayne murió en 1979. Él fue la mayor estrella de la historia del western. Y el género del western, que es una creación estadounidense, nadie pensaba que pudiese volver a la taquilla. Con el histórico fiasco de 1980, La Puerta del Cielo todavía fresco en la memoria de Hollywood, Bailando con Lobos parecía una aventura arriesgada. Pero Costner creía que la historia de Blake era diferente. Revisionista por naturaleza, Bailando con Lobos representaba lo que el actor consideraba el auténtico retrato de la vida en la frontera de los indios de las llanuras. Una de las razones por las que hay tan malos westerns, y la razón de que al final acabasen siendo rechazados, es porque los nativos americanos, los primeros pueblos, aparecen ridiculizados. Michael Blake enfocó eso con acierto, aceptando a los primeros pueblos simplemente como personas que reían y lloraban, que tenían hijos y sentido del humor, y que eran como nosotros. Costner se apasionó tanto con Bailando con Lobos que decidió centrar toda su atención en el proyecto. Rechazó papeles protagonistas en varias películas de primera categoría. Se interesaron por él para La Hoguera de las Vanidades, para La Caza del Octubre Rojo y Presunto Inocente. Pero él estaba decidido a conseguir que se hiciese esta película. En Hollywood se comentaba que Costner estaba cometiendo un grave error. Causó cierta sorpresa en la ciudad que yo renunciase a un taquillazo para hacer mi peliculita de indios. Sabía que quería hacer algo en lo que creía. Pero aunque Costner creía firmemente en Bailando con Lobos, nadie más en Hollywood compartía su entusiasmo. Ningún director notable se arriesgó a llevar las riendas de la película. Pensé que debía intentar conseguir a un director bueno e importante, así que lo intenté. Pero uno me dijo que la película era demasiado larga, que tenía que eliminar la secuencia de la guerra civil. Otro director significativo pensó que Mary debería ser nativa americana, que el hecho de que fuese blanca era casi un cliché, y yo lo entendí. Pero no creo que mucha gente sepa históricamente cuántos secuestros se produjeron en la frontera. Así que pensé que lo mejor sería dirigirla yo mismo, porque tal vez no lo hiciese muy bien, pero al menos no me dejaría nada en el tintero. Pero cuando llegó el momento de vender la película de casi $17 millones a los posibles estudios, el proyecto se enfrentó con una serie de obstáculos desalentadores. Uno de los motivos de preocupación era el equipo de producción, formado por un director debutante, un productor sin experiencia y un guionista que no había demostrado nada. Si se añadía a la mezcla que Bailando era un western género moribundo, que el guión era demasiado largo y que un tercio de la película se rodaría en una lengua nativoamericana que requería subtítulos para su comprensión, no era difícil pronosticar que al equipo novato le esperaba una travesía por aguas muy complicadas. Así que Kevin y yo iniciamos las conversaciones y no sé cuántas reuniones tuvimos, 12, 13, 14, pero todos los estudios pasaron. Yo siempre volvía y decía, ¿estáis seguros? Porque yo pienso hacerlo.
Nos decían, para nosotros no tiene mucho sentido hacer una película con auténticos novatos. Tenéis muchas razones para que la gente no quiera gastar su dinero ni hacer una inversión importante. Lo de los subtítulos no ayudaba mucho. No hubo ni un solo estudio que dijese eso es una gran idea. Lo que pasa siempre es que si la gente empieza a comentar que algo es una mala idea, eso se contagia a toda la industria y a continuación se contagia a la prensa. Ignorando la corriente negativa, Costner y Wilson siguieron intentando encontrar un hogar para Bailando con Lobos. Y parecía que su suerte había cambiado tras una reunión prometedora con Warner Brothers. Ya estaba todo hablado, pero entonces llegaron a los subtítulos y dijeron que tendrían que cortar esa parte. Kevin se levantó y dijo, no gracias, tenemos que irnos. Yo estaba seguro de que la película no funcionaría si no había una barrera idiomática. Perderíamos el sentido del drama y, lo que es más importante, perderíamos probablemente el sentido del humor. Porque cuando la gente quiere comunicarse y no puede, siempre hay cierto humor cuando intenta descubrir cómo hacerlo. Tatanka. Buffalo. Buff. Lo último que les dije fue, bueno, posiblemente debería haberos dicho que quiero hacer el montaje final. Me dijeron que era demasiado para ellos y yo lo entendí. No hacía ni 2 segundos que habíamos cerrado la puerta, cuando Jim dijo, Kevin, ¿en qué demonios estás pensando? Y me contestó, piénsalo. Si la duración de la película es el riesgo, si los subtítulos son el riesgo, ¿cómo voy a dejar que otro monte la película? Dijo, no puede ser, ni para nosotros ni para la película. Porque acabaría cayendo en algo convencional. Y eso probablemente destruiría todo lo que nosotros queríamos hacer. Intentando mantener su visión intacta, Costner siguió trabajando para sacar adelante la película. Pero el dinero de la preproducción inicial se agotaba, y ningún estudio quería financiar y distribuir la película, de modo que Bailando con Lobos se quedaba como su protagonista John Dunbar sola en la inmensidad, con un futuro incierto. Con la llegada de la primavera del 88, Costner seguía intentando recaudar fondos para el que sería su debut como director, el western épico y revisionista Bailando con Lobos. Con su inversión inicial de $75.000 a punto de agotarse, Costner y Jim Wilson se encontraron en un callejón sin salida porque todos los estudios de Hollywood rechazaban el proyecto. En el año siguiente, la producción trabajó en varios posibles acuerdos para financiar los casi $17 millones que costaría, pero vio cómo se iban desmoronando uno tras otro. Todos los que querían hacer tratos con nosotros regateaban. Te decían que lo harían, pero por 14. Después bajaban a 12, después a 11 y al final alguien decía, solo podemos hacerlo por 10. Y en ese momento yo me plantaba. Podríamos haber hecho la película, pero mal. Así que le dije a Jim, tenemos que empezar de nuevo. Mientras intentaban conseguir que Bailando despegase, Costner y Wilson tuvieron la buena suerte de encontrarse con unos productores de éxito, Guy East y Jake Everts. Nuestro historial está lleno de películas maravillosas que habían sido rechazadas en numerosas ocasiones por los principales estudios. La Guerra de las Galaxias, Carros de Fuego, Gandhi. Nosotros sabemos que las cosas, si son buenas, llevan mucho tiempo. East y Everts vieron posibilidades en una película que nadie quería tocar. Leí el guión y vi que había acción, que había una historia de amor maravillosa y me enamoré de ella. Dije, mañana volaré a México para conocer a Kevin Costner. Costner estaba en México rodando Revenge, una película que tenía que haber sido su debut como director. Los productores de la película finalmente decidieron que el actor no estaba preparado y contrataron en su lugar a Tony Scott. East tenía reservas similares. Una de las dudas que tenía todo el mundo era si Kevin podía dirigirla. Yo la superé sentándome con él, escuchándole describir la peli y haciéndole preguntas sobre las cámaras que usaría, las lentes, los planos, y él tenía respuestas para todas las preguntas. Con East y Evers a bordo para buscar financiación, Costner y Wilson centraron su atención en conseguir que la película avanzase. Pero los $75.000 iniciales habían desaparecido y necesitaban que llegase efectivo para continuar con la preproducción. Everts dio un paso al frente.
Puso una suma considerable para comenzar la preproducción. Arriesgó cerca de $1 millón para ayudarnos con la financiación. Con los fondos adicionales, Wilson se puso a buscar las primeras localizaciones. La producción necesitaba 3 ingredientes para que la película funcionase. Localizaciones auténticas para el campamento indio, una manada de bisontes para la escena de la caza e indios comanches para interpretar a la tribu retratada en la novela de Blake. Pasé algún tiempo en Oklahoma con los comanches y me di cuenta enseguida de que aquello no funcionaría con ellos. No había muchos comanches. Habían olvidado completamente su lengua. Y además, no había bisontes en la zona de los comanches. Así que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Sin la tribu comanche ni la manada de bisontes, la producción se encontraba en una situación precaria. Así que Wilson continuó su búsqueda. En serio, fui desde México hasta Canadá, justo por el medio del país. Al final llegué a Dakota del Sur, atraído por las manadas de bisontes. Había una manada privada de 3.500, propiedad del rancho Triple U, en las afueras de Pierre, en Dakota del Sur. Encontramos los bisontes, encontramos la película. Con los bisontes asegurados, la producción había superado uno de sus mayores obstáculos. Pero aún faltaba una tribu nativoamericana para representar a los indios comanches. Dakota del Sur ofrecería una vez más la respuesta, en la persona de los Sioux Lakota. Cuando pensamos en indios, pensamos en los Sioux. En gran medida eso se debe a las guerras contra los Sioux, a la última batalla de Custer. Los comanches se han integrado de forma más completa en la corriente principal de la sociedad estadounidense y no han conservado en gran medida su lengua. No han conservado las viejas tradiciones, la vieja cultura, mientras que los Sioux sí. Además del cambio de localización, la presencia de los Sioux requeriría también un cambio en el idioma, de comanche a lakota. Costner consultó con Blake para asegurarse de que el escritor no ponía peros al cambio. Yo solo quería que la gente se diese cuenta de que los indios americanos eran personas reales. Por eso escribí Bailando con Lobos. Así que les dije que no importaba, que los indios eran diferentes, pero que al mismo tiempo eran iguales. Concluida la búsqueda de localizaciones, Costner y su equipo seguían necesitando conseguir fondos para la película, y a East se le ocurrió una idea genial para convencer a distribuidores extranjeros de que invirtiesen en ella. Tenía que estar seguro de que podía convencerlos de que sería un éxito en todo el mundo. Así que cogimos un uniforme de la caballería y Kevin montó en su caballo. Le sacamos fotos y allí estaba John Dunbar. Estaba fantástico. E hicimos pósters de John Dunbar. Y con ello logramos convencer a los distribuidores para que pusiesen el dinero. Los distribuidores extranjeros sumaron $6,7 millones al millón que había aportado Evers. Aunque aún faltaban $9 millones para cubrir el presupuesto de casi 17, el proyecto ya podía avanzar hacia la siguiente fase: el casting. Pero encontrar a los actores correctos sería un reto que no desmerecería a todos los anteriores. Incluso la elección de Dunbar, un papel hecho a medida para Costner, suscitaba opinioes diversas. Conocí a Viggo Mortensen en 1986, mientras escribía Bailando con Lobos. Nos hicimos muy amigos. Llamé a Viggo para Bailando con Lobos porque pensé que estaría estupendo en el papel. Pero Costner dejó muy claro que quería ese papel. Le pregunté a Kevin, ¿estás seguro de que quieres hacer este papel? ¿Crees que puedes ser este hombre? Y él me contestó, desde luego, sí, por supuesto. El productor Jim Wilson, sin embargo, tenía sus reservas. Le dije a Kevin que no solo iba a dirigir esta película épica, sino también a protagonizarla e interpretar a John Dunbar. Y digamos que John Dunbar salía en todas las escenas. Así que Dios no quiera que te pongas enfermo o que te hagas daño, porque estaremos acabados. Pero eso no le detuvo. Estaba totalmente decidido. Dijo, adelante, vamos allá. Con el protagonista asignado, el casting centró su atención En pie con el puño en alto, la mujer blanca adoptada de pequeña por los Sioux. No sería fácil de adjudicar. Elegir a En pie fue difícil. Julia Roberts vino a hacer la lectura y fue una entrevista muy interesante. Julia estuvo genial y yo sabía que ella tenía mucho que aportar, pero hay una cosa llamada química. Y yo la tenía con Mary. Y la tuve en cuanto la conocí.
Fuimos a cenar la noche después de la entrevista y supe que era la persona con la que quería hacer esta película. Fue un poco raro. Yo nunca había ido a cenar en esas circunstancias, pero era comprensible, porque él tendría que dirigirnos a ambos, además de actuar. Y creo que era muy importante para él que nos conociésemos, para desarrollar una especie de relación intuitiva. Pero elegir a una actriz de teatro relativamente desconocida sería otra decisión atrevida por parte del director debutante. Todos sabían lo que había, una película larga con subtítulos y que a mi protagonista no la conocía nadie. Completaban el reparto los papeles de los Sioux Lakota y los indios Pawnee. Históricamente, Hollywood había utilizado a actores blancos para los papeles de nativos americanos. Pero la directora de casting Elizabeth Lustig y Kevin Costner fueron muy específicos sobre lo que querían para Bailando con Lobos. Queremos contar historias nativas, pero queremos contar historias nativas con actores nativos en los papeles. Esta era una de esas películas en las que veías algo auténtico, a actores auténticos interpretando a sus antepasados. Uno de ellos era Grant Green, que fue elegido para interpretar al hombre sagrado Sioux, Pájaro Guía. Elizabeth Lustig vino a Toronto para hacer el casting de una película modesta titulada Bailando con Lobos. Yo creía que era un western más. Parecía una película pequeña a la que nadie prestaba demasiada atención. Graham es un actor muy técnico, con muchos recursos y muchísimo talento. Y a mí eso me ayudó mucho, porque él sabía lo que se hacía. Una vez elegido el reparto, solo había un problema. Ninguno de ellos hablaba Lakota. Cuando llegó el momento de que aprendiesen el idioma, el hecho de que algunos no hiciesen los deberes en casa haría estallar al director Kevin Costner. Les dije, como no os aprendáis esto, os despediré. En la primavera del 89, Bailando con Lobos había conseguido superar con éxito una serie de obstáculos aparentemente insalvables para empezar la producción. Pero para avanzar, el equipo tendría que sobrevivir a un director debutante, un guión voluminoso, subtítulos y un género cinematográfico moribundo. Tras más de un año siendo rechazados por un estudio tras otro, Kevin Costner y Jim Wilson habían logrado recaudar $6,7 millones de los casi 17 de presupuesto. Era suficiente para empezar. Kevin me preguntó si hablaba Lakota, y yo le contesté que no. Tarea número 1. Aprender la lengua Lakota Sioux, que nadie, ni siquiera los nativos americanos, comprendían. Sonó el teléfono y era Jim Wilson, que quería que le tradujese un guión. Yo le dije que no sabía qué era eso porque nunca había visto ninguno. Me preguntó si los servicios de mensajería llegaban a la reserva y le contesté que sí, que teníamos uno. La producción tuvo suerte al encontrar a una profesora de Dakota del Sur, Doris Leader Church, que hablaba Lakota perfectamente. Doris fue la primera nativa americana con la que yo hablé, que comprendió lo que queríamos hacer. Y además, hablaba muy bien el idioma. Doris había dedicado su vida a la lengua de su pueblo y la plasmó en la película. Wilson la contrató inmediatamente para que tradujese el guión al Lakota. Y con la ayuda de su amigo Albert Whitehack grabó cintas para que el reparto las estudiase. Escuchaban su diálogo mientras estaban en el rodaje haciendo otras cosas. Estaban constantemente escuchando las grabaciones. Para ayudar al reparto a progresar, Leader acudió al rodaje para dar clases individuales a los actores. Es una lengua preciosa, tiene ritmo, pero los sonidos guturales son difíciles de conseguir y hay que practicar. Era una buena profesora y me enseñó mucho. Reconozco que fue difícil, pero a mí se me daba bastante bien. Mientras algunos actores progresaban, para otros no era fácil. Yo no hablo mi propia lengua nativa, así que para mí fue difícil de aprender. Llegamos a un punto en el que nos costaba demasiado aprendernos los diálogos. Costner pensaba que algunos miembros del reparto no se esforzaban lo suficiente, así que tomó medidas drásticas. Estaba muy enfadado con ellos porque me parecía que no estaban haciendo su trabajo.
Así que les dije, como no os aprendáis esto, os despediré. Cuando salí de aquella habitación pensé que acababa de perder mi película, porque les había dicho que les despediría si no se aprendían los diálogos, y tendría que hacerlo. Estaba muy triste. Afortunadamente para Costner, la estrategia funcionó. Todos buscaron en su interior y se esforzaron para aprender la lengua. Y se convirtieron en embajadores de su propio pueblo. Mientras los actores se preparaban para sus papeles, el diseñador de producción Jeffrey Beecroft y su equipo trabajaban para crear los mundos de Bailando con Lobos para hacer la película lo más auténtica posible. Kevin quería mostrar el oeste y hacer una historia de amor sobre él. Quería que fuese auténtica. Estudiamos varios libros sobre la guerra civil y la conquista del oeste e intentamos reproducir todo lo que pudimos. Para todas y cada una de las escenas, yo hice un dibujo a lápiz y tinta y se los pasé a Kevin. Él comentó todas las escenas. Para asegurarse de que los decorados eran históricamente precisos, el equipo de diseño de producción lo construyó todo partiendo de cero, pero eso tenía un precio. Estando en el decorado de Fort Hays, Jim Wilson dijo: «Este decorado nos ha costado $40.000. ¿De verdad tenía que costar tanto?». Y yo le contesté que en el guión había una frase que ponía que Dunbar entraba a caballo en Fort Hays, y que eso era lo que costaba crear Fort Hays. Hubo que hacer todos los tipis. Fort Sedgwick lo construimos con la madera de unas cuantas casas viejas que habían sido abandonadas. Fue genial construir el oeste. Pusieron mucha atención al detalle. En cuanto entra la cámara te sumerge en otro mundo. Es como si retrocedieses en el tiempo y en la historia. El diseño de vestuario también ayudó a transportar a los cinéfilos al oeste americano y al mundo de las llanuras indias. La diseñadora de producción Elsa Zamparelli se inspiró en George Catlin y Cal Bodmer, artistas de la década de 1880 que viajaron por el viejo oeste, fotografiando a nativos americanos con los que se encontraban. Sus imágenes de los Sioux ayudarían a Zamparelli a diseñar trajes históricamente muy precisos. A menudo suelo decir que los Sioux son realmente quienes diseñaron el vestuario, porque es así. Yo solo tomé sus preciosos diseños para crear un personaje que hablase del argumento. En total hice 160 trajes para los nativos americanos. Tardamos muchos meses en confeccionarlos, porque colocar todas esas plumas y esas cuentas lleva mucho tiempo. Yo soy un Sioux Lakota. Cuando me puse el vestuario, retrocedí en el tiempo. Me sentí más conectado con la tierra, con el pueblo, con la película, con todo lo que estábamos haciendo, porque era algo muy exacto y que contaba la verdad. La contribución del departamento de maquillaje al impactante estilo visual de la película fue especialmente evidente en la secuencia inicial. Tuvimos que ensangrentar el decorado. Tuvimos que ensangrentar a los extras con una capa enorme de una especie de zumo de maíz medio sanguinolento. Fue horrible para Kevin, porque esa especie de sangre que le echamos en los pies era muy pegajosa. Cuando vemos que le cuesta ponerse la bota y que tiene un palo en la boca, es que realmente le cuesta ponerse la bota. Imbuidos del espíritu de la película, los actores dejaron de lado las vanidades de Hollywood. Mary estaba tan metida en el personaje que apareció con los brazos completamente llenos de vello. Se me ocurrió que no sabía la abertura que tenían los vestidos. No se trataba tanto de meterse en el personaje como de ser auténtica. Si hubiese aparecido totalmente depilada, habría quedado un poco raro. Tenía un lunar en el que le crecía un pelo. Y protegió mucho ese pelo. No quería que se lo quitasen. Quería ser muy realista y convertirse en ese personaje. Y ya desde las pruebas de cámara, esa conjunción de ingredientes tuvo un profundo efecto sobre todos los miembros del reparto y del equipo.
Era la primera vez que veíamos a los actores con el vestuario y con el maquillaje de la película. La primera vez que veíamos su pelo, sus caras, sus ojos, que lo veíamos todo. La gente se echó a llorar. Fue muy poderoso, muy conmovedor, muy hermoso. Ese instante justo antes de empezar a rodar la película fue un momento muy especial. Alentados por ese momento poderoso, podía comenzar por fin el rodaje de Bailando con Lobos. Sería la hora de la verdad para Kevin Costner, director debutante. Pero cuando iba a rodar la primera escena de su desalentador programa de producción, el actor, que había sido criticado por los eruditos de Hollywood cuando anunció que dirigirían western, casi tuvo que darles la razón. De repente estaba detrás de la cámara diciendo, no, eso no es lo que quiero. Dios mío, la he pifiado en mi primera toma. ¿Qué voy a hacer? No eran buenos presagios. Desde dentro. Bailando con Lobos, episodio segundo. En el verano del 89, 3 años después de que Michael Blake aceptase el reto de Kevin Costner para escribir Bailando con Lobos, las cámaras estaban dispuestas por fin para rodar el épico western. El año anterior habían aumentado las especulaciones sobre si Costner podría dar con éxito el salto desde la actuación a la dirección. El consenso en Hollywood era que Costner se estrellaría con todas las de la ley. Se encontró con una enorme resistencia. El mundo del espectáculo es bastante retorcido. Y siempre hay gente que desea el fracaso de los demás. Creo que esa era la sensación. ¿Quién se cree ese que es para dirigir? Solo es una cara bonita. Thank you. El 17 de julio del 89, Costner hizo su primera toma como director. Y parecía que daría la razón a sus críticos. Llegué al rodaje y todo el mundo me saludó. Todo el mundo estaba muy emocionado. Habían venido mis padres. Me puse a trabajar. Empecé a ver cómo se movía la cámara. Y a la cuarta vez pensé, esto no funciona. Entonces pensé que tal vez iba en el sentido contrario. Y me dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? De repente estaba detrás de la cámara diciendo, no, eso no es lo que quiero. El equipo había pasado 20 minutos preparándolo todo. Y yo cambiaba el ángulo de la cámara. No solo no había hecho mi segunda toma, sino que había fastidiado la primera. Yo pensé, Dios mío, no son buenos presagios. Al final me dije, si quieres dirigir esta película, tendrás que dirigirla de verdad. Así que miré a todo el mundo y les dije, chicos, lo siento mucho. Creo que he entendido esto al revés, así que tendremos que mover la cámara. Seguro que sentía una presión enorme, pero tuvo pelotas para reconocer en la primera toma que no estaba contento y que quería hacerla al revés. Ese fue probablemente uno de los momentos más importantes para mí durante el rodaje de la película. Tuve mi propio debate interior sobre si debería decirles que había cometido un error. Ese primer día difícil se convertiría en un presagio de todo lo que vendría después, porque la producción siempre estuvo acuciada por los problemas. Uno de los más graves fue cortesía de los lobos con los que tenía que lidiar en el rodaje. Kevin fue a ver a los híbridos, que eran parte perros y parte lobos de verdad. Y visualmente había una gran diferencia. Se titulaba Bailando con Lobos, no Bailando con un perro que se parece a un lobo. Habría sido mucho más fácil trabajar con los híbridos. Era difícil que los lobos hiciesen cosas. Teddy y Buck, así se llamaban, eran dos lobos con personalidades muy diferentes. Uno era muy macho alfa y el otro era muy sumiso. Era complicadísimo hacer cosas con los lobos. Había un toque de queda lobo. No estornudar, no toser, no reír. Y Dios te librase de querer ir al baño. Y rodamos, y rodamos, y rodamos, y rodamos. Parad, tenemos que cargar más tinta.
Todo el mundo deseaba matarlo, porque pensábamos, caray, ¿no podemos avanzar algo? Finalmente los lobos retrasaron la producción 10 días. Y además pusieron a Kevin Costner en grave peligro. Ocurrió durante la escena en la que Dunbar intenta alimentar a Calcetines. Le pregunté al adiestrador qué podía pasar. Le pedí que me dijese la verdad. Y él me contestó que era muy posible, en realidad probable, que el lobo cruzase la línea imaginaria que habíamos trazado y cogiese la carne y pudiese llevarse la mano. Se acercaba cada vez más a mí. Cada vez más y más. Y al final se acercó tanto que pensé, caray, está muy cerca. Yo veía a mi productor que llevaba un casco protector. Veía a mi operador de cámara que quería la mejor imagen y dije, ¿debo dejar que lo coja? Y ambos al mismo tiempo dijeron sí y no. Uno dijo no y el otro dijo sí, exactamente al mismo tiempo. Y yo pensé, caramba chicos, a vosotros os da igual que me maten, ¿eh? Y el lobo se acercó y me arrancó la comida de la mano. Aquel lobo estuvo a punto de arrancarle la mano. Gracias a Dios no lo hizo. Aunque Costner salió indemne de las escenas con los lobos, no todo el mundo tuvo tanta suerte. El dueño nos dijo que él trabajaría con el lobo, así que lo vestimos como yo y colocamos las cámaras. Y yo pensé, Dios mío, esto es perfecto. Porque cada movimiento que hacía él, el lobo lo imitaba. Y de repente el tío salió corriendo. ¿Qué? ¿Vuelve aquí? No. Vuelve aquí, ¿es tu lobo? Él contestó que no. ¿Por qué no? Y dijo, me ha mordido. ¿Podéis traer el botiquín? Superado el problema de los lobos, la suerte de Costner y la compañía empezaba a cambiar por fin cuando Orion Pictures se comprometió a poner los $10 millones que faltaban para financiar los casi 17 de la película. Recuperándose de fiascos de taquilla como Vida y amores de una diablesa, Valmont y Gran bola de fuego, Bailando con lobos parecía una aventura arriesgada. Pero el jefe de Orion, Mike Medavoy, estaba decidido. Sopesas los riesgos, pero todo se reduce a confiar en la gente. Nosotros habíamos tenido éxito con Kevin. Nuestra primera película había sido Sin salida y después hicimos Los búfalos de Dura. Nos conocíamos. De vez en cuando das estos increíbles saltos de fe y Kevin estaba dispuesto a lanzar los dados. La verdad es que no teníamos dinero. Si Orion no hubiese entrado, no sé qué habríamos hecho. Con Orion a bordo, Bailando con lobos disponía del dinero necesario para acabar la película. Pero el equipo descubriría enseguida que el dinero no podía resolver todos sus problemas. Una de las constantes piedras en el zapato del equipo sería el tempestuoso clima de Dakota del Sur. Todos los días el tiempo tiene algo que decir. El viento podía soplar muy fuerte y podía llover mucho. Teníamos temporal de nieve y hacía mucho frío. Hacíamos tomas nocturnas y era muy duro. En 6 meses en Dakota del Sur, al aire libre, puedes encontrarte de todo. Tuvimos días en verano que alcanzamos los 42 grados. Fue brutal. No rodamos nada en decorados. Yo había dicho totalmente convencido que podíamos acabar el rodaje en 80 y tantos días, pero entonces me dije, no, ni hablar. Las palabras de Wilson resultarían proféticas, porque el rodaje de Bailando con lobos acabaría disparándose hasta los 108 días. Con problemas de tiempo y presupuesto cada vez más graves, Orion Pictures y los inversores extranjeros empezaron a ponerse nerviosos por el futuro de la película y de su dinero. Kevin Costner tendría que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Algo que amenazaría con arruinar tanto su economía como su carrera. Tienes que rodar hacia aquí y poner la pierna así. El 17 de julio del 89, Bailando con lobos, la pequeña película independiente dirigida por un director novato que también hacía de protagonista, empezó con el rodaje principal. ¡Acción! Había bastantes personas que no tenían mucha experiencia como actores, muchos extras. Había rodaje nocturno, cuando sabíamos que haría frío. Durante los 2 meses siguientes, los problemas para controlar a los animales y la implacable meteorología de Dakota del Sur sabotearon días enteros de rodaje. ¡Corten! Bien, venga. La inexperiencia de Costner detrás de la cámara y su propósito de rodar todo lo que estaba en el guión pusieron en peligro una programación ya de por sí ambiciosa. El rodaje al final se alargó hasta los 108 días. Y creo que en aquella época era uno de los más largos que había hecho nadie. La producción de $16,7 millones corría grave peligro.
Una circunstancia que pasaría factura a Costner y al resto del equipo y reparto. Las circunstancias eran muy difíciles. Hubo que trabajar muchísimas horas, 6, incluso 7 días a la semana, así que fue una auténtica prueba para todos. Cuando el rodaje se alargó 30 días sobre lo previsto inicialmente, los eruditos de Hollywood, que habían puesto en duda la capacidad de Costner desde que se anunciase el rodaje, se frotaban las manos. En Hollywood había rumores de que Kevin no sabía lo que estaba haciendo. De repente empezó a comentarse que estábamos ante un Kevin's Gate. Prácticamente todos los periodistas que nos llamaban nos preguntaban lo mismo. ¿Qué vais a hacer al respecto? Orion y los distribuidores extranjeros que habían cubierto el presupuesto de 16,7 millones de dólares y que tenían noticias sobre lo que ocurría en el rodaje estaban muy preocupados con la película y su inversión. Muchos querían cortarle el grifo a la peli. Los de las finanzas estaban nerviosos y nos preguntaban qué pensábamos hacer. ¿Pensáis recortar páginas? Que normalmente es lo que se hace. ¿Pensáis recortar días? Porque esa es la única manera de hacerlo. Pero Costner, decidido a contar su historia, se negó. La compañía quería dejarlo. Uno de sus hombres vino y me dijo, esto es un octavo de página, tú y este lobo. ¿Qué harás cuando tengas 5 páginas de diálogo? Yo le miré y le dije, hacerlas en mediodía. Y él dijo, yo pensé, que te den, porque las haré. Joder si las haré. Kevin no se rindió, quería rodar la película que Michael había escrito. No renunció a sus principios y rodó hasta el último fotograma que quería. Pero rodar hasta el último fotograma que quería entraba en conflicto directo con el precario estatus financiero de la producción. Estamos rodando 500.000 de metros de película, Kevin. Yo no presupuesté eso. Vale, otra vez. Una más. Me vas a matar. Y luego tendrás que montarla, amigo. Tendrás que sentarte y ver 100 horas de metraje. Casi sin presupuesto y con la producción suspirando por una transfusión de efectivo, Costner tomó una decisión desastrosa en potencia. Cuando vi que nos pasábamos del presupuesto, la primera persona a la que pensé que debíamos recortar era a mí. Llegamos a un punto en el que me dijo, yo lo asumo, adelante. Deja de escribirme los cheques semanales e inviértelos en la película. Hay un momento en el que le pides a la gente que hagan lo que puedan. Y lo que no pueden hacer ellos, lo haces tú. Yo tuve que poner 3 millones de mi bolsillo para que supiesen que creía en la película. He participado en más de 50 películas. Y no conozco ni un solo caso de un actor que haya arriesgado todo su sueldo. Pero él estaba comprometido, creía en ello. La pasión de Costner se contagió al reparto y a todo el equipo. Sabíamos que en Los Ángeles hablaban del Kevin's Gate y todo eso. Pero nosotros estábamos en Dakota del Sur, pasándonoslo bien, montando a caballo, disparando arcos y flechas, jugando. Y cuando el montador Neil Travis preparó 6 minutos para que los visionase la compañía, quedó claro que estaba ocurriendo algo muy especial. Nunca olvidaré aquel momento. Creo que todo el mundo en aquella habitación estaba muy contento y creo que aquello nos ayudó a llegar hasta el final. Caray, esto tiene muy buena pinta. Yo no lo dije en voz alta, pero aquella noche volví a mi habitación y me dije que estábamos ante algo grande. Parte de ese algo grande era el cambio en los estereotipos del género. Desaparecían las caricaturas de los indios como salvajes, sustituidas por retratos humanos tridimensionales. La idea de que somos seres humanos conmovió a la gente enormemente. Creo que ahí está el poder de la película. El primer día que llegué al rodaje, eché un vistazo y vi a centenares de lakotas y nativos reunidos. Y dije, papá, nunca había visto tantos lakotas juntos en un mismo sitio. Él me contestó, esto será grande, esto será recordado por siempre. Y será algo que ayudará a devolver la integridad y el honor a nuestro pueblo. Lieutenant John Delahaye, C Company, 3rd Cavalry. Del mismo modo, el estereotipo de Hollywood del colono blanco benevolente se abandonó en busca de un retrato más auténtico. Esos hombres no pueden creer que un hombre blanco se rebaje a vivir con los indios y le consideran un traidor y un enemigo.
Cuando lo captura su propio pueblo, nos damos cuenta de que ha hecho lo correcto. Nos damos cuenta de que si hubiese habido más John Dunbar, tal vez la historia del oeste no estaría bañada con tantas lágrimas. La relación de Dunbar con la tribu Sioux daría lugar a algunas de las escenas más memorables de Bailando con Lobos. Una relación que comienza con el primer encuentro de Dunbar con Pájaro Guía. Camina hacia atrás y tropieza. Cae al suelo, lo mira y sale corriendo. Se sube al caballo y se marcha. Pájaro Guía no era un cobarde, era un guerrero. Pero en ese momento se sorprende. Eso asustaría a cualquiera. Hay un lenguaje internacional del miedo. Y si le sumas a un hombre que camina hacia él con los puños cerrados y desnudo cuando crees que no hay nadie cerca, te asustas. Dio la vuelta completa, 360 grados. Michael lo escribió así. Y fue una de las cosas que la primera vez que las leí pensé, sí, sí. Aunque Pájaro Guía se daría cuenta enseguida de la humanidad de Dunbar, el guerrero Sioux, cabello al viento, no se convencería tan rápidamente. Cabello al viento recorrió un camino más largo que ninguno de los otros personajes, porque pasó de ser hostil a estar dispuesto a decir ante su pueblo: ¿no ves que soy tu amigo? ¿Que siempre seré tu amigo? Tengo un amigo que ha visto la película como 20 veces y que nunca ve la última escena porque llora. Es incapaz de superarla. No lo consigue, siempre llora. Entre la tribu Lakota, Dunbar encuentra también un espíritu afín en pie con el puño en alto. La historia pedía que ella mirase en su propio interior. Y eso era emocionalmente amenazador. Pero cuando lo hizo, fue una de las razones por las que se enamoró de él. Él le pregunta su nombre y ella tiene que pensar cuál es su nombre en su idioma. Y eso la hizo mirar en su interior. Y de ese modo quedó unida a él en ese mismo instante. Manto Negro lo dice y tiene sentido. Estos dos, después de todo, tiene sentido que estén juntos. Y querrán estar juntos. My place is with you. I go where you go. Aunque estas escenas que reflejan cómo Dunbar va comprendiendo cada vez mejor a los Lakota eran un elemento básico de Bailando con Lobos, sería la cacería del bisonte la que se convertiría en la secuencia más dinámica de la película. Para rodarla hicieron falta 3.500 bisontes, 9 cámaras, numerosos especialistas y 350 caballos. Y estuvo a punto de costarle a la producción su protagonista. De repente oí, Kevin se ha caído, cortad, cortad. Nos quedamos todos de piedra. Mientras cae el otoño sobre Dakota del Sur, la fotografía principal de Bailando con Lobos está prácticamente terminada. Con varias de las escenas claves ya enlatadas, había llegado el momento del elemento más importante de la película: la caza del bisonte. Ninguna parte de Bailando con Lobos es más emocionante, más romántica que la caza del bisonte. Y es la caza del bisonte que los indios de las llanuras conocían. Los bisontes son animales salvajes, no se pueden controlar. Los hombres cabalgaban entre ellos con sus arcos y sus flechas o con sus rifles y abatían a estos animales tan enormes, tan magníficos y peligrosos. Cuando corres a su lado pueden salir mal muchas cosas. En primer lugar, un bisonte es más rápido, más fuerte y puede correr más tiempo que un caballo. O sea que si está enfadado, perseguirá a un caballo y lo matará. Y si tú estás en el caballo, echa en cuentas. En la pradera hay miles de agujeros que pueden romperle una pata a un caballo, con lo que tú acabarás en el suelo de cabeza. Había un montón de problemas con los que podíamos encontrarnos. Era una escena que no solo sería un reto para el director debutante, Kevin Costner, sino para todo el reparto.
Había mucha tensión porque nadie había cabalgado con los bisontes en más de 100 años, tal y como cabalgaríamos nosotros con ellos. Nos miramos unos a otros y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Alguien ha hecho esto antes? ¿Hacia dónde corren? Sin saber muy bien qué hacer, Costner y el equipo aprovecharon la experiencia del dueño del rancho Triple U, Roy Hawk. Hawk era propietario de la mayor manada de bisontes del país, 3.500 cabezas. Pero cuando llegó el momento de encender las cámaras, quedó claro que esos animales de 1000 kilos no aceptaban demasiado bien las órdenes. Creemos que irán por ahí, por esta elevación. ¿Creemos que estarán por ahí? Querían que los bisontes corriesen en una dirección, y yo se lo dije al señor Hook. Y él me contestó, no lo harán, no correrán colina abajo. Tenían que ir hacia el otro lado, y él me miró con cara de, ¿y qué más da? Cuando el viento sopla de determinado lado, o algo los asusta, las vallas para bisontes no sirven de gran cosa. Boing, boing, boing. Las atraviesan como si nada. Uno de los vaqueros nos dijo, sí, los bisontes son fáciles de manejar mientras vayas a donde ellos quieran. Así que yo dije que teníamos que moverlos y darles la vuelta. Usamos todoterrenos, camionetas, y ellos se apartaban de todos los vehículos. Trajimos las camionetas más feas, abolladas, cascadas de los ranchos vecinos. Y eso era lo que usaban para mover a los bisontes. Tenían bastante claro lo que los bisontes harían y lo que no. Y en cuanto a lo que queríamos conseguir cinematográficamente, al final funcionó. Aunque la manada en conjunto era ingobernable, la producción contaba con 2 bisontes que eran mucho más amigos de las cámaras. Había 2 bisontes a los que más o menos podíamos manejar. Uno se lo entregó al señor Hook Neil Young, que lo había criado. Era muy tranquilo. Y después había otro bisonte que iba a donde fuera por una galleta Oreo. Estaba en la colina y bajaba corriendo hacia la cámara. Recuerdo que su adiestrador, un hombre enorme, tenía un cubo lleno de galletas Oreo y que lo llamaba. Y él iba directo. No os coloquéis en sitios de los que no podáis salir. Esto es peligroso. Debido al peligro inherente, la producción contaba también con jinetes especialistas profesionales. Para asegurar la autenticidad de la película se buscaron jinetes de rodeo nativoamericanos por todo el país. Tengo a 18 nativos que montan a pelo, indios dispuestos a cabalgar. Son grandes jinetes y saben lo que se hacen. Cuando los bisontes bajaron por aquella colina, fue como ver un enjambre de abejas. Todo el mundo se quedó muy callado. Todo el mundo empezó a pensar en lo que estaba a punto de ocurrir. Y hubo cierto temor durante un momento. Yo miré a los jinetes y les dije, a por ellos. Y les juro por Dios que cuando aquellos hombres salieron con sus caballos, fue un momento que no olvidaré en la vida. Aquellos nativos americanos tenían pelotas. Montaban a pelo, sin agarrarse, y mientras disparaban sus flechas. No tenían ningún miedo. Cabalgaron hacia la manada como habían hecho sus antepasados durante siglos. Armado con 9 cámaras, el director de fotografía Jim Samler preparó la secuencia para asegurarse de que la producción captaba hasta la última imagen necesaria. Con algo tan grande como eso, con un espectáculo así de grande, tienes que cubrirlo todo. Y poner otras 3 o 4 cámaras es dinero bien gastado. Lo importante era tener más cámaras, la suficiente sobre Kevin para asegurarnos de que veíamos a Kevin Costner entre la manada de bisontes. Con las cámaras preparadas para rodar, el productor y amigo Jim Wilson estaba cada vez más asustado ante la perspectiva de que Costner cabalgase entre una manada de animales de 1000 kilos. Kevin Costner tiene que subirse a un caballo y galopar hacia una manada de 3.500 bisontes atronadores. Y si pisa mal, si el caballo se cae, Kevin se cae, la película se cae. Todo se cae. Pero aunque Costner cumplió su deseo de galopar con los bisontes, la experiencia estuvo a punto de costarle la vida.
Yo estaba en el helicóptero y vi acercarse al bisonte que había en cabeza. Habíamos puesto camiones y coches para dirigirlos hacia el vallado y todo iba perfectamente. Yo pensaba, Dios mío, lo vamos a conseguir. Las cámaras estaban rodando, acción, todo iba de maravilla. Entonces Kevin entró en el meollo y otro guerrero que entró desde la izquierda chocó contra él. ¡Bam! Fue así. El primer ayudante de dirección me dijo, Kevin se ha caído, cortad, cortad. Se ha caído. Nos quedamos todos de piedra. Yo ni lo vi. Chocó contra mi caballo, lo desvió y yo salí despedido como a 2 o 3 metros. Dependiendo de quién fueses, pensabas en Kevin, en el presupuesto, en el futuro de la película, en un montón de cosas. Yo estaba bastante confundido. Mi doble, Norman Howell, se acercó a mí y yo pensé, no tengo mucho dinero, será mejor que vuelva a la toma. Le dije que estaba bien y que se bajase del caballo, que quería montar yo misma. Así que me subí a su caballo y continué la toma. Pero eso fue solo porque era mi dinero. No lo haces porque seas muy listo o muy heroico. Piensas, mierda, no podré hacer esa escena otra vez. Le dolió. Se hizo daño en la espalda. Sé que tuvo problemas en alguna vértebra. Para realzar las escenas con los bisontes, la producción contó con una empresa recién nacida, KNB Effects, para que crease los efectos especiales. Una de esas escenas es cuando Dunbar y los Sioux descubren que la manada ha sido masacrada por los cazadores blancos. Kevin y Jim no querían usar bisontes de verdad. No querían usar trampas. No querían sujetar con cadenas a ningún bisonte. No querían usar bisontes muertos reales. Necesitábamos 20 bisones caídos, muertos, que colocaríamos sobre las llanuras. Pintábamos los dobles de un color rojizo, como dejando a la vista la grasa y los músculos. Y después hicimos una especie de fundas de pelo con las que cubríamos a los bisontes. Porque si la escena requería que los bisontes estuviesen tendidos en las llanuras, con el pelo a la vista, podíamos ponerles nuestras chaquetillas de pelo. Y más adelante en la película, cuando viésemos que los soldados los habían masacrado, podríamos quitarles esas chaquetas de pelo. Vertimos litros y litros de sangre sobre la tierra para intentar que quedase lo más realista posible. La primera vez vino la policía porque creyeron que estábamos sacrificando animales. Mamut, el bisonte amante de las galletas Oreo, también se sorprendió con la autenticidad. Se acercó, lo olió, lo tocó y después literalmente se subió encima y todos nos echamos a reír. Pensamos, están enamorados. KNB también creó 2 animales animatronics y otros falsos bisontes. Teníamos una carcasa de fibra de vidrio y la articulábamos para que moviese la cabeza hacia arriba y hacia abajo para que las patas pudiesen patear. Incluso le pusimos aire a presión para que pudiese expulsarlo por la nariz. Dale, Norman, vamos. Después teníamos 2 bisontes articulados que podíamos subir a un carrito y que controlábamos con una especie de cables, con los que podíamos derribarlos y hacer que diesen una voltereta en el aire. La cacería del bisonte se filmó a lo largo de 2 semanas, e incluso con 9 cámaras rodando simultáneamente solo se grabó 1 minuto de metraje utilizable por día. En total, la secuencia le costaría a la producción $1 millón. Una vez terminada la cacería del bisonte, el equipo y el reparto se trasladaron a los exteriores de Rapid City, Dakota del Sur, para los 2 últimos meses de rodaje. Con las últimas escenas ya enlatadas, Bailando con Lobos pasó a postproducción. Pero aunque el equipo estaba encantado con lo que había rodado, su entusiasmo se vino abajo tras el visionado del primer montaje de la película. 5 horas y media después me mira y me dice, ¿qué te parece? ¡Se acabó! En Acción de Gracias del 89 había acabado el rodaje de la fotografía principal del western revisionista de Kevin Costner, Bailando con Lobos. Tras varios meses de rodaje en Dakota del Sur, de hacer frente a todo tipo de retrasos, desde una meteorología brutal hasta animales poco dispuestos a colaborar. Perfecto. A la lata. Llegaba el momento de comenzar la postproducción. Pero con el exceso de gastos estrangulando la producción, hacía falta una entrada de efectivo. Costner, decidido a acabar su película, había invertido $3 millones de su bolsillo para mantener Bailando con Lobos a flote, pero la producción necesitaba más.
Habíamos gastado todo el presupuesto y necesitaba dinero para montaje y música. Así que montamos el mayor mercadillo de la historia. Pusimos en venta todo lo que se nos ocurrió. Le dijimos a la gente que Kevin había montado todos los caballos y acabamos vendiéndolos por más de lo que yo había pagado por ellos. No creo que quedase ni un arnés después del fin de semana. Con los ingresos del mercadillo y la inversión de Costner, Bailando con Lobos entraba en postproducción. Sí, exactamente. Y para el director debutante, la oportunidad de dar forma a su visión y de refinarla sería una experiencia enriquecedora. Como esta era la primera película de Kevin, en cierta medida no hablaba el idioma al que yo estoy acostumbrado en la sala de montaje. Me decía cosas como que quería que la escena fuese más fornida. Y tardé algún tiempo en darme cuenta de qué quería decir con eso. Así que yo acudía a Jim de vez en cuando y le pedía que me ayudase a traducir a Costner. Porque Jim hablaba muy bien el Costner, muy bien. Tras varios meses revisando el casi 500.000 de metros de rodaje y trabajando en la edición, Costner tenía por fin algo que le gustaba, y se lo enseñó al productor Jim Wilson. Fue una experiencia reveladora. Me senté junto a Kevin para el primer visionado. 5 horas y media después me mira y me dice, ¿qué te parece? Llevábamos allí 5 horas y media, mucho tiempo. Yo estaba muy contento, me dije, esto es genial. Le dije, Kevin, y él me contestó, no, está muy bien, le gustaba de verdad. Me dijeron que tendría que cortar 2 o 3 horas. No me gustó. No me hizo gracia. Cuando tenía 3 horas y media ya no sabía qué más hacer. Así que la última media hora fue dolorosa. Muy dolorosa. Una vez recortada la película para dejarla en una duración de poco más de 3 horas, llegó el momento de hacer un pase de Bailando con Lobos para Orion Pictures y los inversores extranjeros. La pasamos varias veces e invitamos a algunos compradores extranjeros, y todo el mundo tenía la misma sensación, es demasiado larga. No solo era demasiado larga y la gente podría aburrirse viéndola, sino que reducía el número de pases que se podían hacer en un día. Así que a los dueños de los cines no les gustaría una peli de 4 horas. Les gustan las películas que duran 2. Tenemos que bajar de 3 horas cuanto sea posible, porque este metraje significa que al final, a lo mejor no sacas tanto dinero con la película como podrías, porque es demasiado larga. Costner aguantó el chaparrón de dudas sobre la duración de la película, pero al final decidió dejarla tal y como estaba. No fue una decisión popular. El contrato original con Orion estipulaba que querían una película de 2 horas y 20 minutos, así que nosotros queríamos reducirla a 2 horas y 20 minutos. Pero llegó un momento en que sería como amputarnos los brazos y las piernas. ¿Queríamos que durase 2 horas y media en lugar de 3? Por supuesto que sí. Pero todo el mundo en la compañía aceptó, porque las 3 horas de la película funcionaban. La precaución de Costner de exigir encargarse del montaje final resultaría ser una de sus decisiones más acertadas. Sin ella, Bailando con Lobos sin duda habría acabado siendo una película diferente. Una preocupación que él arrastraba desde sus primeras experiencias con los estudios. Cuando todas las partes estuvieron de acuerdo en dar por terminado el producto, aún quedaba un aspecto más por el que preocuparse: la calificación. La MPAA, Motion Picture Association of America, asignó una R a la película por su violencia. Película para adultos. La R defraudó a todo el mundo. No pensábamos aceptar aquella R porque nosotros queríamos que fuese una película para todos los públicos. Yo pensé que ahí era donde necesitaba de verdad al estudio. Ahora necesitaba que ellos luchasen por mí. ¿Creéis que esto es para R? No, para nada. Pues luchad. Tuve varias conversaciones con la gente de la MP para intentar aclarar qué cosas eran importantes para ellos y cuáles no. Nos señalaron 2 o 3 escenas. Una en particular era el asesinato del personaje de Robert Pastorelli. Había varias flechas que se le iban clavando y era bastante gráfico. Hay mucha gente que habría cortado mi película y habría dejado solo una flecha. Una flecha lo mata. Pero con esto nos dábamos cuenta de que Pastorelli estaba totalmente perdido. Nos dimos cuenta de lo habilidosos que eran ellos y de la poca suerte que había tenido él. Así era el oeste. Yo pensé, a veces hay que enfrentarse a la muerte en toda su vulgaridad. Luchamos contra la junta de calificación y nos dieron un no apta para menores de 13 años. Una vez terminada la película y con la calificación asegurada, Bailando con Lobos programó su estreno para otoño de 1990. Con casi $20 millones en juego, incluidos los 3 millones de la apuesta personal de Kevin Costner, Orion tomó una decisión atrevida.
Preocupado por las perspectivas de la película, el estudio decidió protegerse con un estreno limitado, una estrategia que podría haber significado el fin para la película nada más estrenarse. Esa estrategia no tiene cobertura. Si estrenas en 14 cines pero no te va bien, porque las críticas no son buenas, estás metido en un buen lío. En 1986, animado por Kevin Costner, Michael Blake empezó a escribir la novela Bailando con Lobos. En otoño del 90, tras 4 años de emociones intensas y sacrificios personales, la adaptación cinematográfica llegaba finalmente a los cines. Pero antes de estrenarse para el público, Bailando celebraba un estreno mundial el 19 de octubre de 1990. Para intentar obtener cobertura mediática más allá de Nueva York y Los Ángeles, la producción eligió el Teatro Uptown en Washington. Sería una noche accidentada. El estreno en Washington fue una pesadilla. Era de gala. Asistiría mucha gente. Era la película del Kevin's Gate. Había mucha prensa fuera. 1000 personas en aquel pequeño teatro. A los 16 minutos de comenzada la proyección, explotó una bombilla. Todo se rompió en pedazos y la película empezó a quemarse en la pantalla. Mi hijo de 3 años, que estaba sentado a mi lado, me miró y me dijo: «Papá, ¿ya se ha acabado la película?». Yo le miré y le contesté: «Más o menos». Subí corriendo las escaleras. Kevin estaba tranquilo. Pregunté qué demonios estaba pasando. Me dijeron que había explotado una bombilla. Aquel hombre volvió a poner la película y se equivocó de rollo. Puso la cacería del bisonte. De repente el público estaba viendo la cacería del bisonte. Se habían perdido la primera hora y media de película. De repente vi que Kevin saltaba de su asiento. Kevin quería matar al proyeccionista. Lo paré cuando subía corriendo hacia él. Y entonces, negro. El estreno tuvo 2 interrupciones. Después empezó por fin. Y la gente respondió como nosotros queríamos. Les hizo pensar muchas cosas. Y yo me sentí como si me hubiese muerto 3 veces. Tras el caótico estreno, era hora de que el público viese por primera vez Bailando con Lobos. Pero a la pequeña película se le negó una gran oportunidad cuando Orion decidió estrenarla de forma limitada. Hubo tantos comentarios negativos antes de lanzar la película al mercado que decidimos estrenarla en un número limitado de ciudades y de cines. Estrenamos en 14 cines. Y si las críticas no son buenas, estás metido en un lío. Esa estrategia no tiene cobertura. Así que todos estábamos muy preocupados, tanto Orion como nosotros. Con una ansiedad cada vez mayor, Bailando con Lobos llegaba a los cines el 9 de noviembre de 1990. Yo iba en coche al trabajo y vi una enorme cola en pleno día para el primer pase. Así que seguí con la sonrisa dibujada en la cara. Las críticas fueron excepcionales. Se agotaron las entradas. Funcionó el boca a boca. Hubo mucha gente que dijo: «Tienes que verla». Yo llevé primero a mi abuela, después a mi hermano, después a mi primo. Yo trabajaba en una tienda india y estábamos justo enfrente de un cine en el que ponían Bailando con Lobos. Hicimos un gran negocio. ¿Te gusta esta pulsera? Oh, te queda genial. El boca a boca impulsó a Bailando con Lobos hasta los $100 millones en sus 3 primeros meses en los cines. Pero aunque funcionó muy bien, nunca alcanzaría el número 1 en toda su historia por culpa de un fenómeno de 9 años. Acababa de estrenarse Solo en casa. Todas las semanas la cosa era muy divertida. Solo en casa recaudaba 12 millones, nosotros 11. Solo en casa 10, nosotros 9. Un duelo Culkin-Costner. Yo le decía: «El niño te ha derrotado». Pero entre el éxito surgió una nota discordante. La película fue criticada por Russell Means, un activista Sioux que consideraba Bailando con Lobos un retrato estereotipado de los pueblos nativos americanos. En Bailando con Lobos, el hombre blanco aparece, nos enseña a disparar armas, nos enseña a luchar y encabeza la lucha. No somos un pueblo estúpido. Mi nación es la primera nación que derrotó militarmente a los Estados Unidos de América en un campo de batalla. Pero nadie lo sabe, excepto nosotros. Me sabe mal por los Pawnee, por el estereotipo. Ellos eran los indios malos. Esta es una buena película porque no todos los indios son malos. Eso fue lo único que sacamos. No todos éramos malos. Oh, eran solo los Pawnees.
A pesar de la polémica, el público siguió abarrotando los cines y catapultando a Bailando con Lobos hasta los 184 millones de dólares de recaudación solo en el mercado doméstico, colocándola en el tercer puesto del ranking anual. Bailando con Lobos recaudaría 240 millones de dólares más en el extranjero, un total de 424 millones de dólares, 25 veces su presupuesto original. Bailando con Lobos, de Jim Wilson y Kevin Costner. Bailando fue nominada además a 12 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. La ceremonia de los Oscars se celebró el 25 de marzo de 1991. Fue una experiencia surrealista para equipo y reparto. Cuando llegó el premio a la mejor película, salió Barbara Streisand y les juro por Dios que yo escuché Ghost. Se lo juro. Me quedé allí sentado porque creí que había dicho Ghost. Entonces empecé a ver a la gente pegar botes a mi alrededor. A Kevin se lo comían a besos y pensé, ¿por qué se ponen como locos por Ghost? Entonces me di cuenta de que habíamos ganado. Fue una sensación tremenda, pasar por todo aquello. Bailando con Lobos obtendría un total de 7 premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Guión, Mejor Fotografía y Mejor Director para el debutante Kevin Costner. Yo nunca había ido a los Oscars. No sabía nada al respecto, excepto lo que había visto en televisión. Pero aquella noche yo estaba encantado por todo el mundo. Estaba encantado por la película, y es una noche que no he olvidado. Y cuando el director de fotografía, Dean Semler, regresó a su Australia natal, se dio cuenta de la magnitud de lo que significaba volver a casa con el Oscar. Una azafata se me acercó y me dijo, «Señor Semler, la gente desea verle». Yo dije, no creo que nadie quiera ver a otra persona restregándole un trofeo por la nariz. Y ella me contestó, creo que se equivoca. Y yo le dije que sí, que seguro. Así que salí y todas las luces apuntaron al avión. La gente me vitoreaba y me aplaudía. Me sacaban fotos y grababan vídeos, entonces me di cuenta de lo mucho que había significado para mi país. Me sorprendió. Se lo aseguro. En 2001, Michael Blake continuó la historia del teniente John Dunbar y en pie con el puño en alto en su novela The Holy Road. Pero cuando surgieron rumores sobre una secuela cinematográfica, Kevin Costner rechazó hacerla. I felt a pride I'd never felt before. I'd never really known who John Dunbar was. Perhaps the name itself had no meaning. But as I heard my Sioux name being called over and over, He dances with wolves, I knew for the first time who I really was. En 1990, Bailando con Lobos, la película a la que los críticos apodaron El proyecto vanidoso de Kevin Costner, se estrenaba en los cines para recaudar un total de 424 millones de dólares. 20 años después, los personajes, la interpretación y la historia siguen cautivando a nuevas generaciones. La gente conecta con ella porque es una historia preciosa sobre personas que conocen a otras personas. Yo he hablado con chavales que me han dicho que es la mejor película que han visto. Lo escucho constantemente. Yo creo que resiste el paso del tiempo. En serio. La he vuelto a ver hace poco y me conmovió y entretuvo tanto como cuando la vi hace 20 años. Creo que es una película sobre la que la gente hablará durante mucho tiempo. Hablaba de verdades muy poderosas. Creo que nunca habíamos visto la historia contada desde esa perspectiva hasta ese momento. Es una historia de amor, sobre la amistad. Es una historia sobre la comprensión y el perdón, sobre muchas cosas que son importantes para la gente. Bailando con Lobos, además, revivió el western, un género que había caído en declive en la década de los 80. Y dio origen a una serie de éxitos de taquilla a principios de los 90 como Sin Perdón, Maverick y Leyendas de Pasión. Creo que todos le debemos mucho a Kevin Costner por Bailando con Lobos, porque hizo pensar a la gente que el hecho de que un género no hubiese sido popular en 5 o 10 años no significaba que no pudiésemos revivirlo y darle un giro de nuevo. En 2001, Michael Blake continuó la historia del teniente John Dunbar y en pie con el puño en alto en la novela The Holy Road. Se rumoreó que Costner participaría en la adaptación cinematográfica, pero la secuela nunca se materializaría. Michael escribió un libro muy bueno, y yo tomé la decisión de no continuar por ese camino. No tenía ganas de hacer esa historia. La inversión emocional y económica de Costner en Bailando con Lobos le resultaría muy rentable, puesto que obtuvo unos 40 millones de dólares de los beneficios de la película. Bailando con Lobos, además, haría pasar a Kevin Costner de estrella de cine en alza a triple amenaza aclamada por la crítica.
Continuaría dirigiendo, produciendo y protagonizando éxitos de taquilla como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, El Guardaespaldas y Open Range. Hasta la fecha, sus películas han recaudado más de 1.500 millones de dólares. Mary McDonnell continuó su carrera en el cine y en la televisión con títulos como Gran Cañón, Independence Day y la serie de larga duración Galáctica Estrella de Combate. Grant Green ha tenido una carrera prolífica. Ha participado en más de 100 películas, entre las que se encuentran Corazón Trueno, La Milla Verde y la nominada al Oscar Transamérica. Para algunos de los debutantes del equipo y el reparto, Bailando con Lobos sería un momento singular en sus carreras. Bailando con Lobos llevó a aspirantes a actores, lo que éramos nosotros, al mundo del espectáculo. Aquello hizo arrancar definitivamente mi carrera. Tuvo un papel muy importante en la historia de los nativos americanos, en lo que se refiere a trabajos, oportunidades, al respeto y a la igualdad que trajo para los nativos americanos. Y todo gracias a Bailando con Lobos. Bailando con Lobos demostraría definitivamente su poder al convertirse en el western con mayor recaudación de la historia del cine. Y para quienes participaron en la película, la experiencia sigue viva. Recuerdo el último día de rodaje. Escuché: corten, a positivar. Fin de la película para Grant. Y me senté en mi caballo y dije: no, dejadme aquí, quiero quedarme. Y se había terminado. Al día siguiente estaba en el avión. Fue una de esas cosas que, como actor, te encuentras una vez en la vida. We come far, you and me. I will not forget you. Nunca podía haber imaginado el éxito económico y mucho menos la admiración por la película. Es una de esas grandes historias en las que sigues a tu corazón, te dejas la piel y obviamente al final sale algo maravilloso. Creó una carrera para mí. Cuando hice Bailando con Lobos, me quedó claro, a mí y a todos los demás, que mi carrera sería probable y fundamentalmente ante una cámara. Y eso era algo que yo no sabía. Yo creía que era una actriz de teatro. Me sentí extremadamente, increíblemente agradecida y afortunada. Cada día que pasaba parecía un milagro. Y nunca dejé de agradecérselo a Dios. Bailando con Lobos tuvo una enorme importancia para mucha gente. Muchos disfrutaron de su primera oportunidad en esta película, incluido yo mismo. Nunca había visto a tanta gente entregada a su trabajo y a su familia, con tanto compañerismo. Y la única palabra que puede definir todo aquello es armonía. Fue y siempre será una época especial.